Bienvenidos a la fauna de mi casa. Este podcast es traído a ustedes por el Teatro Villamayor de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, para señalar puntos de encuentro entre arte y ciencia. Es realizado a propósito de la exposición de ilustración científica Fauna Bogotana Ilustrada, del artista Verónica Martínez. Está disponible en el lobby del Teatro Villamayor desde el 16 de noviembre de 2020 con un aforo máximo de 3 personas simultáneamente. Gracias por escucharnos. Buen día, bienvenidos a la fauna de mi casa. Este es un programa de radio, un podcast que estamos haciendo desde el Teatro Villamayor para resaltar ese punto de encuentro, esos vasos comunicantes entre el arte y la naturaleza. Esto a propósito de la exposición del artista Verónica Martínez, quien tiene una exhibición en este momento en el Teatro Villamayor de ilustración científica. Ella, con esta exposición que se llama Fauna Bogotana Ilustrada, tiene un montón de piezas acerca de los animales de la ciudad, diferentes pájaros, diferentes tipos de libélulas, mamíferos y demás que hacen más bella la ciudad. Entonces estamos aquí con Verónica en persona, quien bueno, nos va a contar un poco más acerca de su exposición. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Pues, ¿qué les cuento? Son 39 ilustraciones disponibles en el Teatro Villamayor, en el lobby, de toda esa fauna que está en la ciudad, toda esa fauna que tenemos acá en nuestra casa común, que es la ciudad de Bogotá, y también especies que visualmente no son muy atractivas, llamémoslo así, estéticamente, pero que también tienen una importancia crucial en todo el ecosistema bogotano y en nuestra fauna y en nuestra flora bogotana. En el caso de la zarigüeya, el murciélago y las libélulas, por ejemplo, que para muchos puede resultar un poquito, no sé cómo decirlo, impresionante verlas, pero son seres hermosos. La zarigüeya también es bellísima, tiene unas cargas biológicas importantísimas en la ciudad y en los espacios naturales, pero sufren de maltrato y sufren de abusos por parte de la desinformación. Y también murciélagos, que la mayoría de los murciélagos en Bogotá les gusta la fruta, les gusta el néctar, y no todos los murciélagos son vampiros. Así es, bueno, entonces, así es, vamos a hablar el día de hoy de esos mamíferos que por diferentes circunstancias sociales y demás han sido estigmatizados, pero que cumplen un papel fundamental y que además los tenemos aquí en la casa, es decir, en Bogotá podemos encontrar todo esto. Y pues qué rico poderlos entender un poco, ¿no? Qué rico poder comprender de qué se trata su vida y la importancia que tiene en nuestra vida como seres humanos, y para llamar la atención acerca de ello tenemos dos invitados súper importantes el día de hoy. Estamos con Gina Gómez, quien es una bióloga experta absolutamente en murciélagos. ¿Cómo estás, Gina? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y que podamos hablar y conocer un poco más de las especies de murciélagos y también de zarigüeyas o faras con las que habitamos y compartimos el territorio de Bogotá. Así que muchas gracias a ustedes y a todas las personas que se conectan y nos escuchan. Los faras, claro que sí, esa es otra especie que la gente le tiene tirria, pero resulta que uno los ve de cerca y son un amor, son divinos. Son divinos, es cierto. Bueno, y también estamos con Santiago Pérez, quien es un caricaturista de la ciudad de Pereira. Él tiene todo un trabajo de caricatura y sobre todo humor político, pero tiene también un interés acerca de la naturaleza, y descubrimos que a través de su trabajo podemos también recibir mensajes de manera muy directa, ¿no? Acerca de, bueno, de llamarnos la atención acerca de la importancia de cuidar los ecosistemas, de cuidar el medio ambiente, y de interesarnos por la naturaleza, ¿no es así? ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenas tardes ya. Te hago una pregunta, ¿me escuchas bien ahí? Te escuchamos divinamente. Te hago una corrección, no, soy de Armenia. Armenia, mire. Sí, del mismo eje cafetero, pero Armenia.
Aquí mi fuente primordial Me perdona, qué pena. de Armenia. Bueno, ahí Así es. estamos con el eje cafetero también conectadísimos. Este programa, pues bueno, lo estamos haciendo, está Santiago, o mejor debería yo decir Orión, que es como se le conoce en el mundo de la ilustración y de la caricatura, y con Gina, que nos acompaña hoy desde Aguachica. Sí, correcto. Por aquí en campo ya trabajando juicioso. Exactamente. Bueno, entonces encontramos que en la exposición de Verónica están estas especies, ¿no? Estas especies que a veces generan, a veces temor, a veces como que generan disgusto, molestia, porque muchas veces pues están asociadas a temas, ¿no? De que el murciélago le va a chupar la sangre, que eso es de mal agüero, que eso, mejor dicho, lo peor, pero resulta que no. Entonces, ¿cómo fue que tú, Verónica, quisiste centrarte en esto, involucrarte y ponerte a dibujar estas especies? Bueno, yo vengo trabajando con ilustración de la fauna bogotana desde hace unos 3, 4 años, tal vez, y empecé fue con las aves, pero en todo ese proceso he venido conociendo muchas personas y también he venido conociendo especialistas que están involucrados en otras áreas. Y, por ejemplo, haberme encontrado con Gina fue una cuestión bastante, ¿cómo decirlo? Como que abre los ojos. Ella da unos talleres muy especiales en unas jornadas de siembra que hacemos en la reserva, con la reserva Thomas van der Hamen, Sembradores van der Hamen. Y es muy importante y es muy divertido ver cómo el desconocimiento nos hace tener miedo o sea, organizo la idea. La ignorancia en compañía del miedo es un excelente panorama para hacer daño, simplemente. ¿Y tú le tenías miedo a los murciélagos? No les tenía miedo, pero sí les tenía uno como, ay, que es como tan feíto, ay, no, es que... Y hacen un sonido. Sí, ay, es que... Entonces le tiene uno como una mala voluntad al animalito, pero ya viene eso desde la casa, desde a uno le decían el murciélago, eso es de mal agüero que llegó el murciélago a la casa, eso es que le va a llegar cosas malas a su vida y cosas así. Entonces, y eso se presenta en todas las familias, lamentablemente en Colombia. En el caso entonces del murciélago, yo me vine a enterar que tienen una importancia ecosistémica grandísima. Entonces yo dije, no, este animalito también merece ser evidenciado, merece tener su propia ilustración y merece ser una herramienta para divulgación. Es supremamente importante para especialistas como Gina, para gente del común, o no gente del común, sino gente que no está dedicada de lleno al estudio científico de alguna especie, o también en el caso, por ejemplo, de la caricatura de opinión, que es un mensaje tan contundente, que son mensajes tan claros de una situación que se está presentando. Entonces, un poco dibujar el murciélago te quitó el miedo. Sí, digamos que sí. O no el miedo, sino la mala vibra que le tenía al pobre. Claro. Bueno, yo les quiero contar que nosotros estuvimos en una charla que Gina nos dio en la reserva Van der Hamen acerca de murciélagos. Jamás imaginé yo tantísimas especies que hay de murciélagos, la cantidad de adaptaciones al entorno que han tenido, la cantidad de cosas de las que se alimentan, en fin, es como un universo que pues no imaginé yo que existiera, que fuera así, ¿no? Como que uno ve diferentes tipos de perros y le parece normal. Bueno, pues así es. Haciendo un comparativo con las especies, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Gina, quien es bióloga y también es maestra en prácticas de conservación de la Universidad del Catie en Costa Rica, y ha trabajado un montón por todos los temas ambientales, se ha especializado en la conservación de los murciélagos de Colombia y bueno, tiene un trabajo muy importante especializado en esta especie. ¿Nos puede contar un poquito acerca de estos murciélagos que hay en Bogotá? Sí, bueno, pues realmente son un grupo maravilloso, como tú lo mencionas. Digamos que a medida que uno los va conociendo más, quiere saber más y más porque es un grupo muy diverso, como tú lo dices, son los únicos mamíferos voladores que existen y esto los hace muy especiales y por eso también ha permitido que tengan diferentes adaptaciones
en diferentes ecosistemas. Aquí, a nivel mundial existen más de 1.400 especies de murciélagos, y Colombia tiene el honroso puesto de ser el segundo país más diverso en especies de murciélagos, con más de 200 especies descritas hasta el momento, y el primer país pues es Indonesia. Entonces, finalmente pues aquí del continente americano somos el primer país. Y esto también pues conlleva una gran responsabilidad, que es protegerlos y evitar que pues los murciélagos sigan sufriendo las diferentes presiones que pues hay sobre ellos. Y en Bogotá específicamente, en el último conteo que se hizo, se encontraron alrededor de 25 especies de murciélagos, los cuales habitan principalmente en los cerros orientales, en los humedales, en estos espacios verdes que todavía hay dentro de la ciudad, que están inmersos, pero también en espacios en donde creeríamos que de pronto no pueden haber animales, o incluso pues que no podrían haber murciélagos, y son en los separadores de las avenidas, en esos separadores donde todavía hay vegetación arbórea, que encontramos árboles, ahí todavía se pueden encontrar murciélagos. Entonces, realmente es también la invitación a que seamos muy observadores dentro de la ciudad, que seguramente nos vamos a llevar sorpresas increíbles. Claro, y es decir, que en Bogotá, ¿cuántas especies hay? ¿Cómo es el estado de cosas de los murciélagos aquí en la ciudad? Bueno, realmente ellos están teniendo una fuerte presión principalmente por esa ampliación de la frontera urbana. Cada vez que se talan los árboles, digamos, nativos, o que se quita un separador, como estábamos hablando, para ampliar las avenidas, cada vez que se construyen más edificios dentro de los humedales, o que se hacen obras duras, como senderos peatonales, ciclorrutas, que digamos que para la movilidad o para el disfrute humano, pues están muy bien, pero que tenemos que tener en cuenta que esto afecta el hábitat y ese espacio en donde viven los diferentes animales. Entonces, por eso cada vez más es muy común, y justamente hoy una compañera nos estaba comentando que encontraron un murciélago, por ejemplo, en el Hospital San Ignacio, que es ahí en la séptima, al lado de la Universidad Javeriana, y en los edificios, por ejemplo, que de estas partes de los cerros generalmente se pueden encontrar murciélagos, y esto lo que nos muestra es pues que pueden ser edificaciones muy antiguas, pero también en las nuevas que se están haciendo, pues los murciélagos se van adaptando a estas nuevas áreas, y pues cada vez que les quitamos vegetación de bosque o arbórea, pues los vamos como obligando un poco más a que utilicen las estructuras humanas, lo cual pues no es lo ideal. También, aparte de esto, pues el hecho de que, pues como lo mencionabas ahorita, muchas personas por miedo y desconocimiento, pues si un murciélago se entra a su casa o lo ven volando, pues algunas personas pueden agredirlos y pueden lastimarlos. Entonces también esta parte de matar a los murciélagos también es una práctica que afortunadamente ha ido cambiando lentamente, pero pues también estamos en el camino ahí conversando con la gente para que estas prácticas cambien. Algo muy bonito que a mí me parece de los murciélagos es que aparentemente se ven muy frágiles, pero al tiempo son muy fuertes, ¿no es cierto, Ginny? Sí, de acuerdo. Ellos, digamos que son muy frágiles en la medida en que pues pueden ser fácilmente golpeados con una cauchera, pues con una piedra, por ejemplo. Hay personas que les prenden fuego, lamentablemente. Entonces pueden morir muy fácilmente. De hecho, se estresan muy fácilmente. Los murciélagos que son más pequeñitos, cuando los atrapan o algo así, pueden morir muy fácilmente de estrés, por ejemplo. Pero también son muy fuertes y muy resilientes, es la palabra que usamos en medio en que cuando se causa algún disturbio o alguna afectación en su ambiente, pues ellos se pueden ir adaptando. Claro, depende de la especie, no todas las especies tienen la misma capacidad de adaptarse. Bueno, pues ya ven ustedes, esta es una especie fascinante, y con esas imágenes se pueden dar cuenta de la cantidad de especies que hay, ¿no? Hablábamos, Gina, de la vez pasada que nos diste una charla acerca de, bueno, que este tiene la nariz así, este tiene las alas así, este es más grande, este es chiquitito,
¿no? Hay como muchísimas especies que se pueden encontrar en el mundo, nos hablabas, pero en Bogotá, ¿qué podemos ver? Bueno, en Bogotá, de estas 25 especies, hay, digamos que podemos encontrar un rango entre los que comen, que se alimentan del néctar de las flores, ¿sí? Que es se llaman del género Glossophaga. Y estos murciélagos tienen como adaptación principal que su lengua es muy larga y en la punta de la lengua tienen como un sistema de pelitos que son los que permiten que el néctar quede atrapado en la lengua y ellos puedan tomárselo, por ejemplo. Están también los del género Sturnira, que es como el que Verónica ilustró, que le quedó hermoso, o sea, es como poder ver los colores del murciélago, la cara. Este murciélago, que es llamado el de hombros amarillos, de Bogotá, se alimenta principalmente de frutas, y estos son muy importantes, tanto los nectarívoros, los que se alimentan de néctar, son súper importantes para la polinización de las flores, y a través de la polinización se forman los frutos. Y entonces estos frutos son también de los que se pueden alimentar no solo los murciélagos frugívoros, sino muchos otros animales que viven también en estos bosques. También hay muchos murciélagos, de los que más se pueden ver generalmente en los humedales, por ejemplo, que los vemos volando alrededor de las lámparas del alumbrado público, son murciélagos que se alimentan de insectos. Entonces ellos generalmente vuelan alrededor de estas lámparas consumiendo los insectos que se ven atraídos por la luz, por ejemplo. Claro, es que fíjense, los murciélagos se alimentan de un montón de cosas que nada tienen que ver con la sangre. Y nada más una de las especies, me comentabas en esta charla, que nada más una de las especies se alimenta De sangre. Hematófago. las demás comen frutas, comen insectos, comen incluso peces, ¿no? Se alimentan del néctar de las flores, tienen un Una buffet dieta muy variada. muy, muy variada y poco tiene que ver con esa imagen de Drácula, que es lo que más impacta, y quizás los sonidos, ¿no? Yo quiero que escuchemos un poco un sonido de murciélagos para que vean cómo son. ¿Santiago le tiene miedo a los murciélagos? No, no, la verdad no. Siempre me fascinaron desde niño. Bueno, en Armenia vemos los murciélagos, o cómo es allá la situación. Sí, yo creería que es quizá de las regiones donde hay más presencia de este pequeño mamífero, porque mira que, pues a diferencia de Bogotá, el Quindío se compone de, pues como lo atraviesa la cordillera, se compone de muchas montañas, de áreas boscosas muy extensas. Entonces, entre cada pueblo y entre cada ciudad hay extensiones de árboles, de bosques, de tierra, como dicen por acá, muy extensos. Entonces, también, digamos, el tema con la marginalidad de este animalito, en algún momento sí fue, pues, tema acá en esta región, ¿no? También porque, como es una región cafetera, también hay una población un poco tradicionalista. Pero claro, aquí, pues, todos como que crecimos, digamos, con esa tradición de ver el animalito, incluso en nuestras casas. Claro, en las casas los ven. Es que yo tengo la sensación de que los murciélagos están más presentes en climas más cálidos que en Bogotá. Por eso me sorprendió tantísimo cuando me dijiste que aquí hay 25 especies. Jamás me lo imaginé. Les quiero contar que en esas charlas geniales que da Gina, incluso nos mostró una especie en un tarrito, ¿no? Me Sí, en quedé formol, conservada en formol. conservada, me quedé fascinada y no, es decir, yo creo que nunca he visto un murciélago acá en Bogotá. Sí, de acuerdo, Mientras, de hecho perdóname, no solo quería contarles que hay murciélagos desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.800, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. A medida que se sube, digamos, en latitud hacia las montañas, la diversidad es menor, pero se pueden encontrar hasta altas alturas. ¿Qué iba a decir Santiago?
Mira, mientras estábamos hablando, yo aquí estaba consultando las especies que hay acá en mi región, en el eje cafetero, y mira, tengo una tabla donde hay más de 80. Están clasificados de una investigación que se hizo entre 2002 y 2004. Yo creo que en este momento deben de haber, digamos, un par de especies recientes, y veo una lista de más de 80 especies muy bien clasificadas. Incluso dicen algo sobre su abundancia, donde hay murciélagos. Dice como el nombre popular y el nombre científico. Entonces tenemos murciélagos como el trompudo cocolo, el trompudo de Gottman. Luego hay otra clasificación donde está el frutero de selva nublada, el frutero castaño. Luego hay otra tabla de clasificación donde están los frugívoros, frugívoro achocolatado, frugívoro común. Y luego hay otra donde dice murciélago vampiro común, que es como el único de su clasificación, que dice que son hematófagos, que supongo que son la especie que sí se alimenta de sangre. Ajá. Y así puedo seguir pues un buen rato, porque hay una lista bastante extensa de los murciélagos, de las especies que viven acá en el eje cafetero. Entonces, lo que te comentaba ahora, que a diferencia de Bogotá y Cundinamarca, aquí hay una extensión boscosa mucho más grande, especialmente alrededor de los pueblos y las ciudades. Entonces yo creo que pues eso, sumado al clima, hace de todo este ecosistema un ambiente muy apto para los murciélagos. Claro, y es que efectivamente uno los ha visto, ha estado en cercanía cuando, por lo menos esta es mi sensación, cuando uno va a climita más templado, empieza por la noche unos pájaros a volar bajito y uno se queda como, ¿no? Pero es más como ese tema del desconocimiento que decías tú, Vero. Personalmente, yo tengo una anécdota, y es que pues yo estoy estudiando ahorita todavía en la Uniminuto, estoy estudiando, y la Uniminuto tiene un agroparque en Tena, Cundinamarca, y tienen una cuevita donde hay murciélagos. Ese día fuimos pues por cuestiones de estudio, antes de que pasara pues todo esto, y gracias a que yo ya había escuchado a Gina, que ya conocía cómo era, de pronto si uno quería ir a hacer avistamiento, quería verlos, entonces que hay ciertos protocolos, llamémoslo así, para ingresar, para no espantarlos. Y la anécdota fue que mis compañeros entraron todos con linterna de celular prendida, más o menos unas 6 linternas, y yo, no pongan eso, no pongan, apague esa vaina, pobrecita. Ay, pero ¿por qué? Entonces lo que yo asocié, yo le dije, imagínese que usted está durmiendo súper tranquilo, llega alguien y le pone una linterna en sus ojos, ¿usted qué hace? Entonces, pero eso se hace es a través del conocimiento y a través de la divulgación. Por eso es tan importante participar en actividades de colectivos, de fundaciones en la misma ciudad, y conocer que hay gente que está al lado de nuestras ciudades. Eso es lo que llamamos ciencia ciudadana, ¿cierto, Gina? Entonces, que la misma gente de la comunidad comprenda qué es lo que está pasando en su casa, qué es lo que está pasando en esta casa común que es Bogotá, y conocer para proteger. Eso es como la consigna. Claro, y como sí, generar esa conciencia, ¿no? En algunos de las caricaturas de Santiago de Orión, podemos decir, podemos ver este elemento, ¿no? Siento que a veces una imagen dice más que 1000 palabras, como dicen por ahí, pero es muy cierto en términos de la pieza artística. Creo que con un gesto que haga el animalito, con una frasecita que diga, lo pone a uno a pensar inmediatamente. Entonces, cuéntanos un poquito, Orión, acerca de este trabajo tuyo y cómo es tu interés acerca de la naturaleza. Bueno, yo hace unos años me dedico a esto de la caricatura de opinión, y el interés digamos, por la naturaleza, por lo natural, viene de justo antes de yo hacer mi pregrado. Yo quería estudiar biología, me decidí por periodismo, pero en ese proceso, digamos, en ese proceso en que no estudié biología, seguí indagando un poco en el tema, porque es algo que desde niño me ha apasionado mucho, desde la misma fisionomía de los animales, ¿no? Yo soy desde hace pues unos años un, digamos, superficial seguidor
digamos, de estas teorías darwinistas. Entonces me fascina mucho la forma en que los animales han cambiado con el paso de los años en la evolución. Por ejemplo, con el caso de los murciélagos, veía yo que hay unos que se llaman nectarívoros, que son estos que se alimentan de néctar, y por ende la cabecita del murciélago como que se adapta más para darle facilidad al animalito con su lengua y con una trompa más alargada poder acceder al néctar de las plantas. Entonces todos estos cambios, tanto en la morfología del animal y en su fisionomía, me parece pues algo realmente fascinante, y sobre todo su estética y la forma en que podrían ilustrarse. Entonces ese ha sido como el punto en que me ha causado como esa curiosidad, esa fascinación por lo natural, por así decirlo, por la naturaleza, por los animales, por la vida animal. Y en algún momento crucé eso, digamos, con la caricatura, ¿no? Especialmente con la ilustración. Ya como lo mencionaban ahora, digamos, para dar a entender una postura a favor de estos animales, como en contra de esa estigmatización, pues hay muchos recursos visuales que se podrían usar a la hora de expresar una obra, digamos, para concientizar a las personas, que es básicamente desde los elementos semióticos más básicos, y es, por ejemplo, mostrar al murciélago no como un animalito agresivo y feo, no sé, que tiene enfermedades o que chupa sangre, que es el imaginario popular, sino más bien como el único mamífero que puede volar y que es un elemento muy fundamental y crucial para los ecosistemas, ¿sí? Al ser estos también polinizadores y representar otros beneficios para otras especies animales. O sea, el murciélago no es solo benéfico para el mismo murciélago, sino para un sinfín de otras especies, Claro, la polinización sobre todo es, las vegetales. Entonces, mira que todo esto como que me causa una chispa en mi cabeza y me genera fascinación, y en parte me hace generar un pequeño y grande sentido de pertenencia, digamos, para, no sé, intentar ayudar y aportar a que estas especies se conserven en espacios como este, por ejemplo. claro, la polinización es uno de los temas más importantes que hacen los murciélagos por nosotros, ¿no? Sí, sí, además que la polinización es fundamental para nuestra alimentación, De acuerdo, para nuestra supervivencia como seres humanos. de acuerdo. Entonces, también es comprender que nosotros dependemos de ellos y que no necesariamente los murciélagos van a depender de nosotros como humanidad. Así es. Entonces, nosotros sí dependemos de ellos para muchos procesos. Otra cosa que hacen importantísima son los murciélagos, es la dispersión de semillas. Ujú. Dispersión de semillas de muchas plantas que muy probablemente no se les está haciendo un proceso de sembrado, así como tenemos en nuestro imaginario las siembras así de los surcos de llenos de plantas y de solo ciertas especies de plantas, sino que ellos ayudan a que haya una multiculturalidad, que haya una, se me olvidó la palabra, que hayan muchas más especies en un lugar a través de esa dispersión de semillas. Claro, sí. Bueno, pero ¿cómo hacen los artistas que están aquí sentados en esta mesa para ilustrar un murciélago? Porque una cosa es un copetón que al menos se puede ver un poco más, ¿no? O un pajarito que se vea que sea común en Armenia. Y otra cosa es un murciélago que están casi siempre en la oscuridad, que es más difícil, ¿no? Como encontrarlos en su hábitat y demás. ¿Cómo es ese proceso tanto para Orión como para Verónica? Bueno, personalmente, primero es la recolección de datos, de información, de referencias, bien sea fotográficas o de pronto de algunas otras herramientas, grabados o cosas de ese estilo. Para el caso de la ilustración que está en la exposición, es una cuestión ya distinta, porque en esa situación, digamos que ahí es donde acude uno a los especialistas. Entonces acudo a personas como Gina, entonces me siento y llamo a Gina y le digo a Gina, quiero hacer esta especie con estas características, ¿qué hago?
Entonces ella me dice, mira, son de esta familia, tienen estas características, la naricita es así porque tiene estos elementos, las alas son estas, y para mí ha sido un descubrir muy, muy curioso, porque yo estaba convencida de que ellos tenían los brazos y las alas, y estaba aparte, y resulta que no, sus brazos y sus alas están conectadas. Claro, y que las alas son las manos. Las alas son las manos. Son las manos, entonces No. yo, carajo, entonces tiene las manos, listo, entonces las paticas y cómo se percha, percha es cómo se cuelga, y qué hace y por qué, y entonces esto es aquí más rojizo, esto es amarillo, esto es más violeta, bueno, son muchos colores y muchas cosas, y también tratar de atrapar esa pomposidad, tal vez, que ellos son muy suavecitos, que son muy peluditos todos, entonces tratar de capturar esos pelitos y irle mandando muestras de cómo lo estoy dibujando. Entonces Gina me dice, no, mira, quítale acá, no tiene la oreja tan grande, tiene la oreja más pequeña, esta parte es más azul, esta parte es más clara. Entonces todos esos, ahí es donde se nota cómo el arte vuelve a ser un puente de comunicación para generar una ilustración. Entonces por mí misma, pues uno lo pinta como se lo imagina o como uno cree que es. Pero ya cuando uno va a hablar con alguien que ha estudiado el animal, que le ha hecho una observación más precisa, ya pues cambia completamente. En el caso de Orión, no sé cómo es el proceso para crear la caricatura del murciélaguito. Bueno, mira, es como en el periodismo, ¿no? Cuando vas a hablar de algo o vas a escribir sobre algo, primero tienes que consultar. Yo manejo dos líneas gráficas, ¿sí? En mi trabajo como ilustrador. Uno es la caricatura política, ¿no? Que es como ese trazo sencillo. Y el otro es con la ilustración, que yo soy un ilustrador y pues hago como portadas para bandas y eso, cosa que sí requiere mucho detalle. Entonces, cada que voy a abordar una obra con un personaje como un murciélago, primero consulto, digamos, las características anatómicas del animal. En el caso del murciélago, algo que me parecería fascinante y digamos que es característica de nosotros los mamíferos, es que todos tenemos, digamos, ese esquema anatómico en común, ¿sí? Entonces, lo que acaban de comentar ustedes, que no es que el murciélago tenga el ala hacia parte del brazo, sino que su ala son como sus dedos, pero estirados. Y Sí. entre cada dedo tiene la membrana, ¿sí? También tiene casi que nuestro mismo esquema anatómico del brazo y simplemente que tiene sus características particulares. Es más, nosotros también tenemos las membranas más o menos recogiditas, pero pues, ellos por ser murciélago y por haber, digamos, crecido y haberse adaptado, digamos, no sé, a su ecosistema, a sus hábitos nocturnos, pues tienen esa morfología. Entonces, inicialmente es consultar la anatomía del animal, ¿sí? Ver qué hace al murciélago, cuáles son sus características, y pues en mi caso lo que les comentaba ahora me fascina mucho, digamos, estas características que el animal ha adquirido a los años por esto de la evolución. Entonces, tenía una ilustración de un murciélago por acá, pero no la encontré. Tengo la caricatura que hice la vez pasada, Sí. no sé si se... Sí, entonces, A ver. Ahí lo hice como con las orejitas, tiene sus alas recogidas y está como... a mí esa Eso. caricatura me gusta mucho porque es la comunicación del ser humano con el murciélago, y una parte muy divertida Muy son los buena globitos, ¿no? caricatura. Y súper importantes en la Gracias. caricatura, el globito comunicador, ¿no? Entonces en esa oportunidad tuvimos la opción de que la gente le pusiera el texto que mejor pareciera en su cabeza, que le puede estar diciendo un humano al murciélago y viceversa. Entonces como que en qué tono están hablando, si están hablando en un tono conciliador, si están discutiendo, entonces eso también genera una comunicación muy, muy fuerte. En el caso del texto que yo le puse finalmente era que pues el señor le dice chupador de sangre y el murciélaguito le dice chupador de vida, ¿sí? Porque pues por ahí no se ve, pero por aquí él está dejando basura. Entonces,
sí, es básicamente eso, consultar la anatomía del personaje. Entonces, cuando uno ya conoce la anatomía del animal, ya sabe cómo, digamos, simplificar esto en la caricatura, ¿no? Cómo exagerar los rasgos. O sea, primero hay que conocer, digamos, su anatomía para luego saber exagerarlo. Y otra cosa que me ha fascinado de los murciélagos, pues en mi caso particular, es que digamos que hay culturas y hay ámbitos donde sí se enaltece, ¿sí? Si bien pues en nuestra Ajá. región y en este país se estigmatiza mucho, por ejemplo en la música que es de mi agrado, yo soy muy del rock and roll y todo eso, esto tiene ramas un poquito más de sonido, un poquito más oscuro y estética así como más darks. El murciélago se enaltece, se usa en portadas, se usa como personaje en canciones, entonces esto también como que ha nutrido mi interés en el animal. O sea, Claro. hay digamos ámbitos en que se ha estigmatizado, sobre todo por estas personas que, no sé, son muy conservadoras y digamos que son envenenados por la ignorancia, pero también me agrada mucho saber que sí hay ámbitos de cultura no popular, sino underground, como le diría yo, donde sí se enaltece este animal y es por sus características también particulares, por ser un animal nocturno, por ser un animal vital, por ser, no sé, por ser así estéticamente. En la música se ve como un animal bello, precioso. Entonces, me gusta nutrirme de esos contrastes, ¿no? Y a veces evidenciar eso en la caricatura. Sí, yo veo Me que genera mucha fascinación. pues es que el trabajo de Orión es interesante porque tiene la caricatura y lo que acabamos de ver con los murciélagos y Sí. los animales y pues la caricatura de humor político y demás, pero además es ilustrador para bandas de música, ¿no? Principalmente de rock, es lo que más he visto yo. Entonces es como esa habilidad del artista, ¿no? De encontrar ese punto en las portadas o las carátulas de los discos con ese trabajo tan minucioso, ese trabajo del detalle, ¿no? Que se presenta también en la ilustración científica, pero también el nivel de abstraer y de simplificar lo más posible para poder hacer una caricatura y decir algo con una sola imagen, ¿no? Entonces es interesante cómo logras allí ese punto de encuentro con la naturaleza también, pero pues utilizando tu arte para lograr transmitir el mensaje. Pero me gustaría con que Gina nos cuente qué debemos saber acerca de los murciélagos en Bogotá y cómo sacarlos de ese estigma. Bueno, pues yo creo que es parte de esta charla, lo que nos muestra es que el contar las historias así como muy voz a voz, hablar entre amigos, entre familia, creo que va ayudando a rotar el mensaje. Para mí es, y me alegra mucho, y debo decirlo que se me hincha el corazón de verdad de alegría de escuchar hablar a Verónica con ahora con esta facilidad sobre los murciélagos y entonces su mano alada y que pertenecen a diferentes familias y que comen diferentes cosas y entonces que Santiago diga que tienen una morfología diferente porque unos toman néctar, otros comen frutos. Esto realmente lo que muestra es que podemos realmente cambiar la percepción de especies que son no muy bien vistas y de grupos enteros como los murciélagos, porque a veces decimos como no, es que el murciélago es una especie muy amenazada, pero tenemos que tener en cuenta que es un grupo, que es murciélagos, ¿cierto? Un grupo muy grande, pero son diferentes especies. Entonces cada una tiene diferentes amenazas, diferentes presiones que debemos, y como humanos tenemos la responsabilidad de trabajar de la mano y desde diferentes ámbitos. Entonces, muchas veces lo que también decimos en las charlas y lo que nos gusta de este espacio, por ejemplo, de las charlas que damos en la Vanderhamen o las que hacemos en plena carrera séptima en Bogotá o en los parques públicos, y es que tenemos un espacio en donde nos encontramos con personas de diferentes ramas del conocimiento humano. Entonces llegan pues abogados, llegan zapateros, ingenieros, amas de casa, cualquier persona que tenga un conocimiento diferente, digamos, al de esta parte de las ciencias naturales, puede compartirnos su conocimiento y lo que empezamos es eso, a preguntarles, bueno, ¿qué sabe usted de los murciélagos? Todos toman sangre, todos se alimentan de qué, ¿qué cree usted que comen? Y esto hace que se genere un conocimiento conjunto, porque además nos encontramos con familias enteras
que van a este tipo de espacios en donde los papás y mamás le empiezan a contar una historia y sus hijos empiezan a saber otras cosas que también conocen sus papás. Entonces es un conocimiento, como te digo, es una construcción conjunta y eso es muy bonito, no ir a imponer un conocimiento en el que nosotros digamos como no, es que miren, esto es así, punto, sino que nos vamos complementando unos a otros y de esta manera se genera empatía, que es un poco también lo que nosotros siempre recalcamos y es lo que busca también el arte, ¿no? A través de una ilustración que como las que hace Verónica, por ejemplo, que es una ilustración con unos colores a veces cálidos, a veces muy fuertes, que resaltan algunas partes de la fisionomía del murciélago. La gente también empieza a ver al murciélago de otra manera, ¿cierto? No como a este monstruo de colmillos largos y con ojos rojos que siempre nos lo pintan, Claro, sino que lo el empieza malo a del ver un paseo. poco más cercano. Y entonces esta empatía hace pues que las personas ya no vean al murciélago como ese animal monstruoso. Y también un poco entonces la ilustración el tipo de ilustración que hace Santiago, por ejemplo, desde la caricatura o estas ilustraciones de álbumes, de canciones, en donde cada persona se va haciendo tiene una percepción diferente de los murciélagos también de acuerdo al tipo de ilustración, pero que hace que la gente se empiece a sentir más cercana a los murciélagos. Y un poco también ese cambio de percepción de la que hablábamos, que antes todo era muy misterioso, ¿no? Muy místico, la noche es oscuridad, es maldad, y ahorita se está empezando a cambiar pues ya mucho más esa visión, en donde todavía encontramos personas pues que tienen estas creencias y por eso también apedrean, por ejemplo, búhos, lechuzas, porque dicen que son brujas. Ya se está cambiando un poco esta mentalidad, pero todavía queda mucho trabajo por cambiar esta percepción, igualmente el de las faras o zarigüeyas, en donde pues se creen que son animales sucios, que traen un montón de enfermedades, lo cual digamos que es cierto, pero es como cualquier otro mamífero y como ustedes lo han escuchado en nuestras charlas, nosotros como mamíferos, los humanos, también podemos transmitir enfermedades. Entonces no es que solo los veamos allá, como el murciélago, el fara, que transmite enfermedades, sino que nosotros también podemos ser ese foco de enfermedades hacia ellos. Así Entonces es. respetémoslos, no los manipulemos y tampoco los lastimemos. Así es, entonces ya ven, no hay que tenerle miedo a los murciélagos, son un animalito como cualquier otro, fuente de inspiración para Verónica, para Orión, para Gina, para mí, muy seguramente para Sergio que nos acompaña hoy en la cabina. Así que bueno, a querer los animalitos, ya ven ustedes cuando vayan a ver la exposición de Verónica que está en el Teatro Villamayor, van a ver la ilustración de estos animales, así que para que se acerquen, para que no les tengan miedo, para que vean lo lindos que son, cuando uno los ve de cerquita ya les encuentra el encanto y sobre todo cuando uno empieza a comprender la cantidad de complejidades que tienen y la importancia que tienen para los ecosistemas. Entonces esa es la invitación con la que los quiero dejar para que vayan a ver la exposición en el Teatro Villamayor. Tenemos un aforo de 3 personas simultáneamente para cumplir con los protocolos de bioseguridad y así pueden ustedes disfrutar esta fauna maravillosa que tenemos en Bogotá y que es de ustedes. Así que bueno, que así sea y bueno, los dejamos con el tutorial de Verónica que nos va a seguir mostrando cómo dibujar un cucarachero para que lo tengan en su casa. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos al tutorial para tener un cucarachero en casa. En la misma hoja donde hicimos los ejercicios con el grafito, también vamos a hacer los ejercicios con los lápices de color que tenemos. Entonces, volvemos a las figuritas básicas. Recordemos que estas figuras, de acuerdo a cómo yo aplique mis colores, van a tomar volumen y se van a ver más vivas, llamémoslo así, en el papel. Con estas dos. Entonces, tomamos un color
claro puede ser el amarillo, este amarillo que tengo, que es como un amarillo quemadito, no es un amarillo muy luminoso. Y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora con un solo color. Cuando tratemos de usar, cuando hagamos el coloreado, siempre tratemos de también respetar la dureza del lápiz, no agarrarlo y empezar a marcar con mucha fuerza, para que eso me permita poner más capas. Entonces, si se dan cuenta que hay una capa muy sutil, y aquí abajo también, y aquí no puse color, y acá para subir la intensidad le empiezo a hacer más fuerza al lápiz, y eso es lo que me permite que haya esta transición de un amarillo más fuerte, más oscuro, más saturado, a un amarillo mucho más sutil, mucho menos saturado. Y aquí me da la impresión de que es un cubo. La base, pues por supuesto, es mucho más oscura. Entonces acá sí le seguimos haciendo más fuerza. Muchas veces en el estado, digamos, de desesperación de querer que sea ya el trabajo, lo que hacemos es agarrar con el lápiz y hacer este tipo de procesos, que es marcar con mucha fuerza y me queda esta mancha de color. ¿Cuál es el problema de esta mancha de color? Cuando yo quiero de pronto agregar otro color para hacer una transición de luces, la mancha no me lo permite porque ya está con demasiada carga de pigmento el papel. Entonces, por más de que yo lo intente encima, él no va a mezclar de forma adecuada y me va a generar también unos huecos y unas, como les decimos, como unas grumos en el dibujo, y estos grumos no se van a ver bonitos. Sigamos, digamos, usando este color para generar un poco más de sombra. Entonces aquí yo tomo por el borde más. Vamos capa sobre capa, siempre procurando ir capa sobre capa. En el caso de la ilustración naturalista, la capa sobre capa me permite generar unos volúmenes más bonitos, más precisos. Y así queda, digamos, este rojo con el amarillo. Recuerden, esto es lo que no se debe hacer. Finalmente, acá avancé más esta esfera, continúo oscureciendo capa por capa donde está. Dejo blanco donde está la fuente de luz y oscurezco más donde está la base de la figura. El mismo color me da las opciones de oscurecer y de saturar. No necesito en este momento utilizar otro color más oscuro para generar una saturación o un color más profundo. Y capa por capa, muy suavemente nuevamente. Ya con nuestros ejercicios previos realizados, estos son unos ejercicios muy corticos, muy pequeños, pero lo ideal es que también realicen otros ejercicios en sus casas, tomen más figuras, hagan más observación y puedan repetir muchas veces más esto, ¿sí? Para que puedan darse cuenta de las habilidades y las bondades que tiene el lápiz, el grafito, los colores para generar piezas maravillosas.
Entonces, por último, ahora sí vamos a hacer lo que llamamos boceto. Observamos la hoja y decidimos dónde vamos a poner nuestro cucarachero. Y pues en esta ocasión yo lo voy a hacer en la parte central de forma horizontal la hoja. Lo primero que realizo es una línea guía que me va a decir dónde voy a ubicarlo. Si se dan cuenta, esto es muy suave esta línea. Casi ni se ve. Entonces digamos que es una guía que yo necesito, pero no es mi línea final. O sea, esta línea con el correr del trabajo va a desaparecer. Entonces, observando que las figuras geométricas primarias del cucarachero son unos círculos, un círculo, un óvalo más bien en realidad, un óvalo que viene siendo el cuerpito. Entonces este podría empezar a ser el pecho, este podría ser la barriguita. La carita es otro círculo, pero que se entrecruza con la anterior. Por ahora con estas dos figuras base voy a empezar a trabajar. Entonces, empiezo también a ubicar en la carita, empiezo a ubicar dónde va a ser su pico y su ojo con otra línea curva. Estas líneas base son muy importantes porque me permiten tener una guía específica de qué estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. Recuerden que la ilustración científica se logra paso a paso. En el próximo episodio continuaremos dibujando el cucarachero de pantano. Hasta la próxima.